Y número dos, si no existe una pasión intensa por lo que estás haciendo, eso se ve, eso se siente. Y yo siento que cuando yo hablo de comida, cuando yo hablo de cerveza, cuando yo hablo de fermentación, yo siento un cambio en la persona que me está escuchando. Yo percibo que cuando algo a mí me apasiona, la gente me escucha versus cuando yo estoy simplemente diciéndote qué hacer porque esta es la manera en la cual se hacen las cosas. Como ingeniero industrial, ¿verdad? Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Hoy hablaremos sobre cervezas. Espera, no te equivocaste. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos. Y sí, hablaremos de cervezas y de varias cosas más. Hoy conversaremos con Cristian Joel Mercado Acevedo, un joven ingeniero industrial residente en Nueva York y quien trabaja para una compañía internacional de tecnología. Hace algunas semanas escuché su podcast The Food Engineer y de ahí surgió una conversación y luego una invitación para grabar este episodio. Les presento a Cristian. Mi nombre es Cristian Mercado, soy natural del pueblo de Camuy, Puerto Rico. Estudié en Camuy, estudié en CROEM en Mayagüez, luego estudié en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, donde recibí mi bachillerato en Ingeniería Industrial. Luego trabajé un buen tiempo en consultoría en tecnología para el gobierno federal y actualmente soy un estudiante de Ciencias de Alimentos en la Universidad de Cornell en Ithaca, New York. Permíteme darte un poco más de información de Cristian. Lo conozco desde que era un niño. Conozco a sus padres desde hace mucho tiempo. Nació y se crió en el pueblo de Camuy, Puerto Rico. Al igual que yo, estudió en CROEM, una escuela residencial especializada en matemáticas y ciencias. Decidió estudiar ingeniería industrial en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, mi alma mater. Lo que me motivó a invitarle a esta conversación es que, después de varios años de trabajar en tecnología, Cristian decidió seguir su verdadera pasión, las artes culinarias. Su tema favorito es la fermentación y en especial las cervezas artesanales. Ahora tomó un año de licencia de su trabajo para completar una maestría en ingeniería de alimentos de la reconocida Universidad de Cornell. Comenzaremos hablando con Cristian sobre su tiempo como niño escucha o como se dice en inglés, Boy Scout. Y quiero aclararte que en Puerto Rico llamamos a este movimiento escutismo, aunque el diccionario dice que el nombre correcto es escultismo. Ese es el episodio número 169 y conversamos con Cristian Joel Mercado Acevedo. Ahora de adulto, vamos a ver que tú... Si hay algo que aprendiste en los escuchas que todavía eso te ha ayudado en la vida. Yo creo que una de las cosas principales es trabajar con gente, trabajar en equipo. Poder lidiar con distintos tipos de personalidades, estilos de manejo y estilos de personalidades, pero también ser autodidacta. Okay. En los niños escuchas te daban ciertas clases, podías aprender de campamentos, de bregar con arco y flecha, cuchillos, comunicaciones, pero a la hora de tú avanzar por ti mismo, tenías la opción de agarrar un libro o sentarte en un grupo y hacer tus propios méritos. Claro. Y yo creo que una de las cosas más importantes que yo aprendí como niño escucha fue poder aprender de todo y ser como que un estudiante de por vida. Sí. Algo bueno de los escuchas, yo pienso, ¿verdad? De los Boy Scouts.
sí lo que te enseñan, pero yo creo que también en el momento en que te lo enseñan, en la edad que tú estás aprendiendo todas estas cosas. Entonces yo creo que es muy importante porque en ese momento, como que todo eso que aprendes, si lo aprendes a los 18 años, ya es diferente, pero cuando lo aprendes de niño, te ayuda mucho a tu desarrollo. Entonces muchas de esas destrezas se quedan como que grabadas de manera permanente en tu vida, ¿verdad? Yo he escuchado muchas historias de escuchas águilas, no muchas, pero varias historias de escuchas águilas que después van a una entrevista de trabajo y resulta que la persona que los entrevista fue escucha águila y eso les abre oportunidades y le ha dado beneficio en su vida. A mí me han preguntado en varias entrevistas. O sea, al principio cuando yo entré a la fuerza laboral tenía en mi resumen siempre escucha águila. Pero según uno va añadiendo más y más cosas, como que el espacio viene a un costo. Claro. Sí, pero es algo que es de por vida y los que han pasado por el escutismo y saben que eso significa mucho. Cristian, entonces cuando tú estudiaste en Puerto Rico, cuando decides mudarte de Puerto Rico, ¿lo haces porque consigues trabajo fuera de Puerto Rico o hubo otras consideraciones para hacer ese movimiento? Realmente fue bien difícil para mí mudarme a Estados Unidos porque desde que yo empecé a estudiar el bachillerato en ingeniería, yo siempre me dije a mí mismo, yo no me voy a mudar de Puerto Rico. ¿Para qué? Entonces, la decisión va a sonar un tanto extraña, ¿verdad? Fue un poco económica, pero yo nunca tuve necesidad de mudarme, sino que yo estaba trabajando en un internado en una farmacéutica, haciendo proyectos de Lean Six Sigma y de ingeniería industrial. Y voy a una feria de empleo porque mi jefa me dice, tú tienes que ir ahí. Y yo, bueno, pues vamos a la feria de empleo. Voy con una compañera que es estudiante graduada y ambos nos ofrecen el mismo tipo de posición con la misma paga. Y ese momento ya yo tenía todo listo para empezar mi maestría. Y yo dije, si me van a pagar lo mismo con el grado o sin el grado, vamos a intentarlo por un tiempo y luego decido si quiero continuar la escuela graduada. Y tomé y creo que fueron 3 años que dije que iba a estar. Ya llevo 10. Wow. Pero me ayudó mucho porque ese tiempo que tomé directamente de evadir la maestría e irme directamente a trabajar me permitió descubrirme a mí mismo primero. Y entonces cuando decidí aplicar para escuela graduada, apliqué algo que me apasionaba en vez de seguir lo que ya estaba haciendo. Eso sonó, ¿verdad? Eso sonó como una invitación a preguntar más. Eso dice que ese tiempo te ayudó a descubrirte a ti mismo. Pero ¿cómo se da ese proceso de descubrimiento? ¿Qué hiciste? Obviamente, o fue que te sentaste y eso te iluminaste un día. ¿O cómo fue ese proceso de autodescubrimiento para ti? Pues mira, yo creo que crecer siempre duele. Crecer siempre es difícil. Y crecer es incómodo. Yo me vi en una ciudad distinta, sin una red de apoyo como la que tenía antes, codeándome por mí mismo. Tenía 2 amigos, un primo y un amigo cercano con quien compartía de vez en cuando. Pero entonces como que me di cuenta que había gente de distintos trasfondos, de distintas culturas, de distintos niveles en la organización y edades que compartían ciertas cosas que a mí me gustaban. Y era, número 1, la comida. Uh-huh. Yo siempre he sido, como le llaman, un foodie. Número 2 era el espacio abierto, los espacios al aire libre. Íbamos de caminata, corríamos bicicletas, cocinábamos en los fines de semana. Y entonces creé como una red de apoyo distinta a la que yo tenía desde que crecí. No mejor o peor, sino, digamos, más a tono con la persona que yo me estaba convirtiendo. Sí, otros puntos de vista diferentes de la vida. Cristian, antes de continuar, cuando tú tomas, yo te voy a explicar cómo yo tomé la decisión de yo estudiar. Estudiamos en la misma escuela y en la escuela que yo ¿verdad? En Croen. En un momento llegó un funcionario, un orientador de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Y él dijo las diferentes ingenierías y dijo los salarios.
Y en aquel entonces, Computer Science Engineering era nuevo. Ese era el primer año que empezaban a darlo como un programa. Y cuando dijeron los salarios, yo dije, eso es lo que yo quiero. Yo no sabía ni lo que era. Lo hice solamente por el salario. Y después con el paso del tiempo me di que aunque me gustaban muchas cosas, eso no era lo que iba a hacer toda la vida. Digo, obviamente seguí por mucho tiempo, por toda una vida, pero ya yo sabía que estaba buscando una ruta de escape. En tu caso, cuando tomas la decisión de estudiar ingeniería industrial, ¿piensas que lo decidiste bien o lo decidiste apresurado o sabías exactamente a lo que estabas entrando? Tenemos muchas similitudes ahí. Cuando yo estaba en CROEM, yo siempre tuve una cierta inclinación hacia las matemáticas, pero un tanto hacia el arte. Okay. Y en ese punto, estando en escuela superior, fue cuando yo me di cuenta de lo mucho que me gustaba la cocina y la comida. Y era porque en mi casa en aquel momento tenían este canal que se llamaba El Gourmet. Y yo dije, bueno, ya estoy aquí, no voy a irme a estudiar chef o cocina ahora. Vamos directo a ingeniería porque es lo más fácil. Fácil en términos de donde ya estaba. Entonces yo me sentaba, ¿verdad? No sé si te acuerdas del periódico, la sección de empleo. Yo me sentaba y yo contaba para qué estaban buscando empleos en Puerto Rico. ¿Cuál era el tipo de ingeniería que tenía más salida para yo poder tener siempre un empleo, independientemente? Okay. Porque por alguna razón, desde ese punto ya yo veía que para mí tener un empleo era una herramienta para hacer las cosas que me gustaban. Claro. Y entonces ingeniería industrial siempre era 5 o 10 posiciones en el periódico del domingo. Y de ingeniería mecánica y otras había menos. Así que me fui por ahí. Okay. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, cuando estaba en la universidad, al programa de ingeniería industrial, eso era un chiste interno entre los estudiantes de ingeniería, siempre le decían secretarial de 5 años. En aquel momento, e incluso yo obviamente no lo veía así, también el mundo y la industria era diferente, pero mucha gente veía como que menos, ¿verdad? Subestimaba un poco la ingeniería industrial. Con el paso del tiempo, eso ha cambiado, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando yo entré a trabajar a donde trabajé por 23 años, mi primer trabajo básicamente era de un ingeniero industrial. Yo tenía que trabajar con proyectos de mantenimiento, entonces tenía que hacer, junto con la gente que eran los project managers y todo el scheduling, yo tenía que hacer los estimados de todos los costos y mantener, básicamente era un trabajo de ingeniería industrial. Y con el paso del tiempo yo me di cuenta de que esas destrezas, incluso las destrezas de manejo de proyectos, ¿verdad? De gerencia de proyectos, son tan valiosas, incluso para gente que trabaja en computadoras y tecnología. Si uno se certifica como profesional de manejo de proyectos, eso te abre muchas puertas. Y es la parte además de la tecnología, la parte de conectar con la gente, comunicarte ¿verdad? Y trabajar en equipo. Y muchas veces estamos que queremos trabajar solamente con tecnología y cosas, pero este aspecto lo hace diferente. Y con el paso de los años, obviamente me he dado cuenta de que esa mentalidad que tenía hace muchos años, pues estaba equivocada. También dependiendo de la época en que estábamos viviendo. Pero sí, la ingeniería industrial realmente tiene muchas opciones para trabajar. Ciertamente. Cristian, te iba a preguntar, cuando decidiste estudiar ingeniería, ¿lo hiciste porque pensabas que era lo fácil? ¿Tú pensabas que había alguna presión también de complacer a tu familia? Si te hubieras ido en ese momento por cocinero, ¿te hubieran dicho algo? No creo. Siempre tuve la suerte de tener unos padres que me apoyaban en todo. Okay. Me decían, tú simplemente estudia, termina lo que empieces, no te quedes a mitad. Y nosotros vamos a estar aquí. Okay. Y tanto es así que hace poco cuando dije voy a parar de trabajar, para darte un poco de trasfondo, mi pareja, mi esposa, estaba estudiando su doctorado en ciencias de alimentos. Y ella venía por las tardes a la casa, ¿verdad? A veces un tanto abrumada, a veces un tanto cansada, y me decía, ¿sabes qué? Yo creo que lo que yo estoy estudiando ahora mismo es para ti, no para mí. y no era porque no le gustaba, era más por el tipo de
personalidades que ella veía día a día en su alrededor. Decía, Ok. debes intentar esto. Y cuando yo le dije eso a mi familia, tomaron 1 o 2 segundos de silencio y dijeron, si eso es lo que tú crees, lo que tú quieres, y si estás preparado para el cambio, adelante. Ok. Déjame hacer un poco también de trasfondo, ¿verdad? Porque esta conversación se da hoy de una manera peculiar. En el caso de Cristian, yo creo, no recuerdo exactamente la edad que tenía cuando lo conocí, pero era yo creo que básicamente un niño, un adolescente. Pero como así. Conozco a su papá, conozco a su mamá y he compartido mucho con ellos. Y he visto su trayectoria profesional y la he ido observando. Pero de repente yo he visto que él ha hecho unos cambios en su vida que, interesante. Y uno de estos cambios es que se lanzó a crear un podcast que se llama The Food Engineer. Y cuando escucho el primer episodio, yo dije, wow, pero esto es en serio, ¿sabes? Es en serio. Y de ahí surge una conversación sobre temas de podcast y todo eso. Y entonces dijimos, bueno, pero vamos a hablar sobre tu historia, vamos a compartirla. Y entonces, en el caso de Cristian, está ahora en medio de, digamos, con un cambio profesional, personal, estudiando. ¿Qué exactamente es el grado que estás estudiando ahora? Estoy haciendo una maestría en ciencias de alimentos. Se le llama un MFS, Masters in Food Science. ¿Y qué incluye esa maestría? ¿Qué áreas cubre? Pues lo interesante de esta maestría es que no es un currículo predilecto, sino tiene una cantidad de créditos que tienes que cumplir de cierto nivel y en ciertas concentraciones. Y yo básicamente hice mi currículo completamente alrededor de cerveza y alimentos fermentados. Ok. Te pregunto porque a veces en esto de las artes culinarias hay personas que se enfocan más en la parte de la confección y la creación de los alimentos. Hay otros que se enfocan más en la parte de administración, de cómo, ¿verdad? Muchas otras cosas detrás del negocio. Otros también se pueden enfocar en la parte de salud y nutrición, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto me parece muy interesante. Pero regresando otra vez al grupo de amigos que empezaste a ver unas inquietudes, unas cosas que habían en común entre ellos, eso era la comida, la bebida. Yo empecé a ver que tú, o por lo menos de lo que yo he visto en las redes sociales, tú empezaste con hacer como que inventos en tu casa, hacer cervezas artesanales. Sigue hablándome entonces de esa línea de cuando vas conociendo a estas personas, empiezan a ver unos gustos en común. ¿Y qué empiezas a hacer en tu vida? Pues mira, yo empecé a trabajar en la compañía de consultoría en el 2010. Y en el 2011, mi primo me dice, un primo que tenía que vive en Virginia, me dice, oye, vi este kit de hacer cerveza y aparentemente lo puedes hacer en tu casa. Y yo, ingeniero al fin, mi mente empezó, o sea, yo soy una persona que soy excesivamente enfocado en procesos. A mí me encanta romper cómo se hacen las cosas. Okay. Y mi primo me dio el libro, que de hecho está aquí en mi librero, un libro como así de grueso. Me lo leí en un mes y era un libro escrito por un ingeniero metalúrgico bien específico sobre cómo hacer cerveza. Me comí ese libro completamente y dije, vamos a intentarlo. Y entonces empezamos a hacer uno que otro kit de hacer cerveza y empecé a incluir a mis amigos que les gustaba mucho la comida, lo cual no era un problema conseguir gente que la probara. Y luego de eso, para el 2015-2016, yo estaba, un poco antes, cuando me casé, me encontré como con un poco más de tiempo en mis manos porque como que corté un poco mis actividades sociales. Y entonces estaba más en la casa y me estaba enfocando más en esto de la comida. Y un día dije, o sea, estoy cargando mis redes sociales de fotos de comida, hablando de comida. Mi familia me dice que lo único que pongo en Facebook es de comida. Entonces dije, pues, ¿por qué no creo un seudónimo? Y entonces pongo todo lo de comida ahí y mantengo mis relaciones interpersonales en otra cuenta. Claro. Y por ahí seguí. Entonces
tuve la suerte de tener unos compañeros de trabajo y amigos que habían tenido una exposición culinaria más grande que la mía, o sea, una Ok. exposición cultural. Gente que tenía trasfondo irlandés, trasfondo estadounidense, coreano, y entonces me llevaban a todos estos restaurantes distintos que número uno, yo nunca había estado expuesto a ese tipo de sabores, pero también tenían muchas cosas que eran fermentadas. Ok. Y en ese proceso de aprender lo que eran las cosas fermentadas, porque uno piensa en fermentación, uno normalmente piensa en cerveza o en pan, Ujú. o quizás en vino. Eh, pero la realidad es que hay tantas y tantas cosas fermentadas que me entró una curiosidad bien grande. Cuando aprendí que en Puerto Rico se importa sobre 85% de los alimentos que se consumen, y al ver el desastre de los huracanes y cómo se pierden los cosechos o se rompen antes de tiempo y no se pueden utilizar, como que me dije, tiene que haber una manera de yo aprender sobre fermentación, sobre extender la vida de los productos y enseñar a las demás personas que quizás nunca han estado expuestos a esto, cómo hacerlo y cómo pueden básicamente diversificar su plato. Sí, sí. Sí, te iba a preguntar porque en algún momento en Puerto Rico es en cuestión de cultura, ¿verdad? Cuando te dicen eso se fermentó, es como casi que es sinónimo de que se dañó, ¿verdad? Y entonces tú estás hablando del proceso de fermentación. Obviamente todo el mundo conoce las bebidas, las cervezas, pero en alimentos es como que otra cosa. Y quiero hablar primero con eso, con la parte de los alimentos, porque después si nos vamos por el mundo de la cerveza, yo sé que ahí se nos van 2 horas hablando de eso. Pero en el mundo, en la parte de fermentación de alimentos, que primero, si puedes mencionar ejemplos, mencionaste el pan. Una de las primeras conversaciones que tuvimos fue el pan de masa madre que he visto en España y otros sitios. Pero quiero hablar sobre entonces ejemplos de alimentos fermentados y qué beneficio o qué ventaja tiene la fermentación en las comidas, si es beneficioso para tu salud o es simplemente sabor. Háblanos un poco sobre fermentación. Bueno, pues cuando hablamos de fermentación en nuestra cultura, ¿verdad? Como tú dijiste, se sobreentiende, o la gente sobreentiende que están hablando de cosas que se están dañando. Pero yo tengo 2 puntos con respecto a eso. Número uno es un punto prestado de Anthony Bourdain que decía que cocinar o comerte algo es controlar en qué punto de la putrefacción te lo estás comiendo. O sea, Exacto. desde que lo sacas de la planta ya se está Ujú. dañando o se está siendo consumido, ¿verdad? Y tú escoges en qué punto tú detienes eso para consumir el producto, ya sea cuando está maduro, o ya sea cuando está verde, o cuando ya está como le llamamos en mi pueblo a los plátanos a punto de mime. Sí, sí. Eh, pero existen muchos tipos de fermentación de productos que se han dado por necesidad. Normalmente estamos hablando de cosas como, por ejemplo, los pastores que tenían vacas o cabras y tenían quizás un exceso de producción algunos días y otros días no tenían leche. O tenían todas las vacas produciendo a la misma vez o no tenían la mano de obra para ir 2 veces al día a ordeñar. Entonces se da este fenómeno natural de la fermentación y obviamente esto tiene un trasfondo histórico mucho más largo y no sabemos exactamente cuándo comenzó, pero aprendimos de la naturaleza a cuáles eran las condiciones que se tenían que dar para que algo se dañara de la manera que nos beneficiara a nosotros. Ok. Y de ahí parten muchas cosas, como por ejemplo el pan. Cuando se empezó a fermentar el pan, ganaba más volumen, cambiaba de sabor y era más nutritivo. Porque los microorganismos están haciendo un trabajo que nuestro cuerpo no necesariamente puede hacer. Y es que tienen la capacidad de degradar ciertas fibras y Ok. ciertos compuestos más complejos. Y entonces nos dan ciertos nutrientes en ese proceso que nuestro cuerpo puede aprovechar. Más allá de lo que se pueda decir de Ujú. eh, exactamente para qué te ayuda a comer esto o aquello, yo creo que a grandes rasgos es simplemente tener una diversidad más grande de nutrientes. Ok. Y cuando hablas en el área de fermentación, en tus gustos personales, lo que tú deseas hacer para ti,
¿qué tipo de alimento o qué área es la que mayor te atrae, la que más te entusiasma, ¿verdad? En la parte de preparación de alimentos y hablando de la fermentación. Bueno, la que más me entusiasma es la cerveza, definitivamente. Llevo ya 10 años haciendo cerveza en mi casa. Pero además de eso, me interesa mucho la fermentación de vegetales como preservación, Okay. como lo que le llaman en inglés pickles o encurtidos. Ujú. Y hay varios métodos. O sea, hay encurtidos que sí son fermentados y hay encurtidos que son simplemente preservados en vinagre para que duren más. Okay. Pero en general los encurtidos y las carnes fermentadas, como lo son el jamón español o el prosciutto italiano, el Landjäger alemán, son distintas preparaciones donde en un momento en el cual no dependíamos de la refrigeración, Ujú. teníamos otras alternativas para preservar alimentos cuando había una bonanza y luego poder utilizarlos cuando las vacas estuvieran flacas. Okay. Cristian, yo obviamente, a mí, yo no soy experto en muchos temas, pero a mí lo que me gusta del podcast es que, bueno, yo leo y leo suficiente como para tener curiosidad y hacer preguntas, ¿verdad? Y entonces, no es que sea un experto y por eso te pregunto hoy. Pero una de las cosas que ahora cuando tú hablas me da curiosidad es la parte de que hay un movimiento muy grande que es la parte de los famosos preppers, ¿verdad? Las personas que están pensando que viene el apocalipsis o que van a enfrentarse a un apocalipsis zombie y siempre se van preparando. Sí, hay un sinnúmero de opciones cuando se trata de preservar alimentos. Ciertamente está, ¿verdad? Lo primero que pensamos cuando preservamos un alimento es el contenido de agua, porque existe una cierta brecha donde por debajo de esa brecha de agua disponible, los microorganismos tienden a no reproducirse o a no crecer tanto en la comida. Entonces siempre se ha utilizado la sal para extraer agua o la deshidratación. Ya cuando hablamos de fermentación, a veces lo que se hace es que primero se extrae cierta cantidad de agua, luego se añade un organismo que tiene la capacidad de vivir en ese ambiente y lo preservamos así. Pero eso sigue siendo un producto que tiene una vida útil. O sea, podemos tener un jamón que quizás pueda estar añejado por 3 meses, como puede estar añejado por 18 meses. Pero ciertamente ese jamón no va a estar ahí 5 años. Porque a ese punto o pierde demasiada humedad o se empieza a descomponer por otros métodos. Sí. Sí, me viene a la mente el pensamiento que dijiste de Anthony Bourdain, ¿verdad? Que es consumirlo en el momento preciso de cuando está ya descomponiéndose. Cristian, y tú estás como un año de sabática, ¿verdad? Una licencia. Y estás en estos estudios. ¿Tú piensas que vas a regresar a tu trabajo, a continuar trabajando en eso? ¿O estás tomando la decisión de reenfocarte simplemente en los alimentos? Cuando yo me tomé la licencia, mi jefe me hizo esa pregunta. Okay. Y yo le dije, yo no sé, pero si vuelvo a trabajar con la industria de los alimentos. Yo quiero trabajar para quien alimenta gente y ayudarlos a hacer eso, en vez de trabajar en otro tipo de industria donde yo no necesariamente sea capaz de aportar tanto porque uno, no tengo la misma visión que la persona con la cual estoy trabajando. Y no es una cuestión de problemática, sino es el enfoque de vida o Ujú. cuál es tu objetivo. Y número 2, si no existe una pasión intensa por lo que estás haciendo, eso se ve, eso se siente. Claro. Y yo siento que cuando yo hablo de comida, cuando yo hablo de cerveza, cuando yo hablo de fermentación, yo siento un cambio en la persona que me está escuchando. Yo Ok. percibo que cuando algo a mí me apasiona, la gente me escucha versus cuando yo estoy simplemente diciéndote qué hacer porque esta es la manera en la cual se hacen las cosas. Como ingeniero industrial, ¿verdad? Sí. Tú trabajas como consultor, ¿verdad? Ayudando a otras empresas. ¿En qué tipo de industria te mueves mayormente? Mi industria es la tecnología. Ujú. Yo he trabajado mucho tiempo con software de logística. Ok.
y principalmente para agencias gubernamentales federales que tienen cadenas de distribución militares. Ok, ok. O sea, pero que en tu caso, la compañía para la que tú trabajas tiene clientes en la industria de alimentos o... Sí, es una industria bien grande, tiene sobre 250,000 empleados y tiene clientes en industria de alimentos, en la industria de alcohol también. Ok. Así que al momento me visualizo o haciendo una transición a ese tipo de clientela o trabajando quizás algunos proyectos personales. Vamos ahora a hablar sobre la otra parte, ahora los alimentos fermentados, y vamos a hablar de las cervezas. Yo escuché, creo que fue el primer episodio tuyo, y primero, y hablamos sobre eso ahora, porque tuviste tanta información, y yo digo, el mundo de las cervezas artesanales es un mundo tan grande y en constante crecimiento, en evolución. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no soy muy bebedor, ¿verdad? Yo cuando tomo es por compartir con un grupo, nunca me emborracho. Por lo tanto, yo no soy de que... yo, si voy a probar cerveza, es como que por degustarla, ¿verdad? Y en ese aspecto no tengo tanta experiencia, ¿verdad? Pero en tu caso, mencionaste hace un momento lo de que compraste el kit, te regalaron un libro, que me sorprendió que el autor del libro era un ingeniero metalúrgico. Tú dices, pero si es ingeniero metalúrgico y estamos hablando de cerveza. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de que tú empezaste a crear, o sea, tu primer batch, vamos a decir así, no sé si así se le dice, cuando creaste tu primer producto de cerveza? ¿Cómo fue esa experiencia y ese desarrollo en tu caso? Pues mira, mis primeras 3 cervezas fueron cervezas de un kit que venían, o sea, te traen como básicamente como comprar un bizcocho de cajita. Exacto, sí. Te traen los ingredientes, tú los mezclas, una temperatura específica, un tiempo específico, pum, tienes una cerveza, ¿verdad? Luego de mi segunda, tercera cerveza, yo me obsesioné y yo dije, yo voy a diseñar mi propio sistema de hacer cerveza en mi casa. Okay. Entonces, busqué un software de hacer desarrollo de productos en 3D, 3 dimensiones, y empecé a jugar con el prospecto. Y seguí haciendo cervezas con mi primo en su casa. Y luego de un tiempo compré todas las partes y empecé yo a montar mi propio sistema. Eso incluyó comprar ollas, comprar quemadores, bombas de agua, mangas, conexiones, montarlo. Era como montar tu propia fábrica en miniatura. Okay. Y entonces ahí empecé a probar distintas cervezas y a entender cuáles eran los insumos que hacían que esas cervezas fueran distintas. Okay. O sea, tú puedes tener un producto distinto, puedes tener una malta distinta, un lúpulo distinto, o puedes tener una levadura o hasta un tratamiento en términos de si le subes 5 grados a la temperatura de fermentación, de repente esa cerveza cambió. Okay. O si la fermentas por más o menos tiempo, esa cerveza cambió. Y esa cantidad de variables me apasionó de una manera que yo dije, yo tengo que aprender más de esto. Y eso se convirtió en 2, 3, 4, 5 libros sobre elementos de cerveza, diseñar recetas. Y para ese momento, en Puerto Rico, estaban haciendo una competencia que se llamaba creo que era el West Beer Fest o algo así. En el área oeste hicieron una competencia de homebrewing. Y mi primo y yo habíamos hecho esta cerveza. En aquel momento él se había mudado a Puerto Rico. Uh-huh. Hicimos esta cerveza y yo le dije, envíala porque es una receta de nosotros. Vamos a ver cómo se va para por lo menos saber qué piensa la gente de este tipo de cerveza. Y ganó primer lugar. Wow. Y entonces pues eso para mí fue como un momento de, oye, estás haciendo algo bien. Sigue ahí, ¿verdad? Y en ese momento yo estaba utilizando el hacer cerveza como una manera de sacar tiempo para mí y entonces hacer algo que me gustaba. Pero ya de ahí en adelante se convirtió en, esta es mi pasión ahora. Sí. Hay veces que uno hace unas cosas por algo, pero de repente ocurre, en este caso eso, es como que se abre una puerta, como que hay una posibilidad, o sea, de que hay futuro en hacer esto. Déjame hacerte una pregunta que, antes de continuar, es la parte de que, oye, tú empiezas a comprar todos estos equipos,
primero, ¿tenías espacio en tu casa? ¿No había problema con tu esposa que estuvieras ocupando? Fue fácil ese proceso porque de repente dices, mira, él llega con 20,000 cosas, entonces si no tienes el espacio... No había el espacio. Me acuerdo que cuando traje todo el equipo, mi esposa me dijo, eso no va a dormir dentro de la casa, ¿verdad? Entonces teníamos un anaquel en el patio. Y entonces el anaquel estaba diseñado para que cupiera todo adentro. Entonces tenía dos propósitos. Uno, salvaguardarlo de los elementos. Y dos, era que yo no me podía expandir nada más porque lo que tenía cabía ahí justamente. Ok. Otra cosa es que estábamos hablando de ese proceso de empezaste a jugar y ver el efecto de algún ingrediente o algún factor de cómo afectaba el producto final, ¿verdad? Y obviamente tú estabas experimentando, pero si tú experimentas y no documentas lo que estás haciendo, pierdes el tiempo, ¿verdad? Es como que, ¿qué fue lo que yo hice la otra vez que quedó la cerveza de esta manera? ¿Verdad? Entonces yo imagino que en esa parte también, la parte de ingeniero tuya, me imagino que empezaste a generar un montón de documentación de lo que estabas haciendo, ¿verdad? Escribir y hacer. Primero, si ese proceso ha ocurrido, me imagino que sí, que ha habido documentación. Después eso lo has utilizado para... ¿Has pensado después más adelante escribir un libro o lo estás documentando en un blog? ¿Cómo toda esa información que estás recogiendo, documentando, ¿verdad? ¿Qué uso le vas a dar? Pues mira, sí, yo bitacorizo cada uno de los lotes que yo hago. Y la información que yo pongo ahí es tanto como ingredientes, temperaturas. Y entonces tengo anotaciones de el día 1 sabía así, el día 10 sabía así. Luego de embotellarlo se tardó tanto tiempo en crear efervescencia. Y ya lo he utilizado varias veces porque estoy en un grupo de estudiantes graduados de la Universidad de Cornell que se llama Big Red Brewing, que es básicamente una sociedad de hacer cerveza o estudiantes que están enfocados en eso. Y constantemente me veo buscando mis notas anteriores, como que yo hice esta receta en el 2015, 2014, vamos a intentarla con este tipo de lúpulos distintos. Y esa bitácora es excelente. ¿Cómo lo pienso utilizar en el futuro? Es que yo siento que en español no hay tanta documentación al respecto. No existe todavía una guía para la persona común que no ha tenido acceso a esta información o que no ha tenido quizás la preparación académica de trabajar con microbiología, con ingeniería, para decir, mira, para tú hacer cerveza tú necesitas estas 5 o 10 cositas y puedes empezar con estos elementos básicos y cuando te sientas cómodo aquí, hay más pasos adelante. Así que yo creo que en algún futuro voy a hacer una guía sobre eso en español. Ok. Mencionaste algo de la efervescencia del embotellamiento. Explícame, cuando una cerveza se embotella, ¿hay que darle un tiempo embotellada para que ocurra para que el proceso continúe en la botella? ¿O cómo es eso? Pues hay dos maneras de añadirle la efervescencia o la carbonatación. Una de ellas es la manera natural, o que le llaman natural, ¿verdad? Porque es que la levadura en su proceso de fermentación produce un montón de CO2 o de dióxido de carbono. Entonces, si nosotros sellamos el envase donde está esa cerveza fermentando y hacemos que ese contenedor se presurice, ese CO2 se empieza a disolver dentro del líquido. Exacto. Y crea esa efervescencia en el líquido. Pero también hay maneras artificiales de hacerlo, que sería tú cuando tu cerveza ya está fermentada, la mueves a otro contenedor y le pones dióxido de carbono a presión por una cantidad de tiempo y lo haces de esa manera. Dependiendo del tipo de cerveza, dependiendo el uso. Por ejemplo, cuando yo hago una cerveza que tiene normalmente más alcohol, más cuerpo, a mí me gusta, como se le llama, acondicionarla en botella. Okay. Cuando es una cerveza de consumo rápido, como digamos una cerveza, una Session IPA, que es una IPA con menos alcohol, menos calorías, pero aún con ese cuerpo y esa amargura intensa, pues me gusta usar el método artificial porque el sabor del lúpulo con el tiempo va mermando.
Entonces, para aprovechar ese sabor al máximo, le pongo CO2, lo presurizo y lo sirvo directamente del barril. Claro, claro. Y son métodos distintos, ninguno es mejor que otro, pero en ciertas situaciones y en ciertos tipos de cervezas pueden ser de mejor provecho. Ok. Lo veo que es como más por la parte de la conveniencia, del tiempo, de la cantidad que se va a hacer y cuánto lo quiero tener. Pero ¿afecta un poco el sabor de un proceso al otro? ¿O tú piensas que no hay diferencia? Hay un poco de diferencia Ok. y entonces normalmente es porque las levaduras son organismos vivos Ujú. y por más tiempo que estén dentro de la cerveza, algunos de los compuestos que ya estaban dentro de ese líquido o que ellas mismas produjeron al principio, se los van comiendo, como decimos, ¿verdad? Los Ok. van degradando. Así Ok. que una cerveza bien joven que tú carbonatas artificialmente puede tener ciertos sabores versus una cerveza que se añejó o se acondicionó en una botella por mucho tiempo, va a ir cambiando constantemente de tiempo porque es un producto vivo. Ok. Y entonces como producto vivo, si me la tomo hoy o me la tomo en 6 meses, puede ser una cerveza un tanto distinta. En Ok. algunos casos eso es excelente, especialmente en cervezas que tienen sobre 7-9% de alcohol. Wow. Cristian, yo, bueno, yo siempre obviamente todo lo veo desde el punto de vista de mi isla, ¿verdad? Y tenemos una visión como insularista, ¿verdad? Yo lo que he visto. Yo históricamente he visto que, por ejemplo, el gusto de las cervezas en mi país era por las campañas de publicidad, ¿verdad? Ujú. Que también una cerveza, un producto se promocionaba, ese era el que se ponía como que en el gusto y en el favor del pueblo, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, a el papá de mi primera novia que él decía en un momento que la mejor cerveza era Schaefer. Y después más adelante dijo, no, la mejor cerveza es Budweiser. Y entonces tú te das cuenta de que el gusto de mucha gente es por eso, por la promoción, las campañas publicitarias y lo que te ponen al frente y lo que te condicionan a beber. Y yo he visto que con el paso del tiempo eso ha ido cambiando porque muchas cervezas artesanales no se promocionan o se promocionan de manera diferente o de manera limitada. Y yo he visto que el gusto de las personas ha ido cambiando, ¿verdad? Esa parte de no tanto beber lo que te pusieron frente a la televisión en un anuncio, sino, ¿verdad? Lo vas desarrollando. No sé si tú has sido testigo de ese proceso del gusto del mercado, del consumidor, de intentar cosas nuevas y no necesariamente lo producido en masa, sino tal vez lo artesanal. Háblanos un poco sobre eso. Pues mira, Cristóbal, hay dos cosas, ¿verdad? Está la conveniencia Ujú. y está el gusto, ¿verdad? Este gusto de experimentar cosas nuevas, de exponernos a algo distinto. Como te dije al principio, ¿verdad? Crecer duele. Ujú. Y a veces como que tendemos a limitarnos nosotros mismos con el tipo de cosas que probamos, porque todos los días nos comemos el mismo sándwich, el mismo arroz con Ujú. habichuelas, los mismos tostones. Eh, Dos cosas. Una, para apreciar la diferencia entre las marcas principales de cervezas tipo lager comerciales, como las que mencionaste, tienes que tener un buen paladar, porque las diferencias son mínimas entre una y otra. Ok. Y el tú tener la posibilidad de decir, a mí me gusta más esta marca que esta por X o Y razón, ya te dice que tú tienes un paladar curioso y un paladar que te permite discernir. Ahora, cuando hablamos de cervezas artesanales, yo tengo que decir que gran parte del impulso que se le ha dado y que tiene hoy día y ese auge se debe a los medios y las plataformas sociales. Porque esta experiencia de sentarte en Instagram, que es un tanto fotopornográfica con respecto a la comida, Ujú. tú empiezas a ver estos colores distintos. Empiezas a ver 3, 4, 5 de tus amigos que están yendo a una cervecería local. Empiezas a ver que están comiendo una comida la cual tú nunca has probado. Entonces se te alerta esa curiosidad Ujú. y de repente te expones tú mismo a cosas nuevas. Y yo tiendo a decir siempre que hay una cerveza para todo tipo de personas. Aunque Ok. tú no seas un bebedor de cerveza, porque quizás lo que tú entiendes como cerveza es este tipo de cerveza amarilla, que se toma bien fría, que tiene sabores bien tenues, existe
una gama amplia de cervezas que van desde dulces, agrias, saladas, alcohólicas, lupulosas o amargas, que yo creo que debemos intentar, o sea, que nos debemos poner un piecito fuera del muelle, ponerlo en el bote y entonces intentar un poco de cada cosa y descubrir qué es lo que a nuestro paladar le agrada. Claro. Fíjate, es que también, por ejemplo, hay algo, podemos hablar de la cerveza, el producto, pero también tenemos que pensar en el contexto, ¿verdad? Por ejemplo, Definitivamente. si yo me reúno con un grupo de amigos, ¿verdad? Típico en Puerto Rico, tal vez en una licorería, un liquor store, en una esquina. Y entonces compramos las cervezas, pero las cervezas no es lo importante. Lo importante es estar con el grupo de amigos, la conversación, el jangueo, el gufear, como le queramos llamar. Y entonces la cerveza es como la música de fondo, ¿verdad? Sí. El soundtrack. Entonces tú la estás consumiendo y viene a otra y viene a otra. Y tal vez pues, entonces tú quieres que te suba un poquito, te cambie un poquito el estado de ánimo. Pero la cerveza no es lo principal. Entonces esa cerveza, o tú te vas un día a la playa y tú no estás en las de sentarse a saborear la cerveza, como, ¿verdad? Hay veces que para poder percibir esas diferencias tienes que poner el contexto, el entorno apropiado para, ¿verdad? Yo, no, como dije, no soy experto, pero siempre se habla de que una cerveza o un vino combina mejor con ciertos alimentos porque el alimento como que acentúa lo del licor y el licor también acentúa lo de, ¿verdad? Entonces, esas experiencias requieren como que tiempo, atención al detalle, a una intención diferente, que no es simplemente sentarme abre una y vamos a beber y sigue la próxima, ¿verdad? Que requiere, para poder percibir esas diferencias, requiere prestar atención. Y entonces creo que eso es muy importante. Definitivamente. Yo creo que debemos ser más conscientes con respecto a lo que está a nuestro alrededor. De la misma manera que nosotros le damos un cierto valor a esas conversaciones con nuestros amigos, ¿verdad? Yo pienso que aunque la comida y la bebida se convierta en algo de trasfondo, en mi opinión, yo creo que acentúa esa interacción. O sea, si estamos comiéndonos una libra de pan con pollo asado y una cerveza light en la parte de atrás de una pick-up en la playa, eso tiene un valor. Eso tiene un valor con los amigos y lo que estás haciendo. Pero en el momento que tú quieres aprender sobre esto porque te da curiosidad, entonces tiene otro cierto valor bloquear otros elementos. Y hay de todo. O sea, hay cervezas las cuales yo consumo cuando hay un barbecue en mi casa, cervezas que son de un cuerpo menos intrusivo. Pero cuando quiero hacer una cena y la quiero hacer con algo que estimule varias partes de tus sentidos en la mesa, entonces planifico, ok, yo quiero cocinar esto hoy, o yo tengo esta cerveza para hoy que puedo cocinar que me ayuda a acentuar los sabores. Y ahí entra en juego toda una categoría nueva, ¿verdad? Que es cómo parear comida y bebida. Sí. Y ahí tú quieres contrastar, tú quieres acentuar, o tú quieres que sea simplemente un vehículo para cargar los sabores y nada más. Okay. Y ahí entonces cuando podemos ponernos un poquito más científicos al respecto. Esas son las cosas que yo estoy tratando de comunicar en mi podcast. Okay. Cristian, yo hace unos días conversé con alguien y entonces hablamos, el tema era relajación y mindfulness y todas esas cosas. Y yo siempre le daba un ejemplo a la persona que en una ocasión yo di un taller sobre técnicas de relajación y todo eso. Y una de las cosas que le pregunté a los que estaban presentes era que ellos hacían que los relajaba. Y entonces uno de las personas dio el ejemplo de que él tomar vino. Porque entonces le decía, bueno, él seleccionaba su copa de vino, o sea, su copa, buscaba la botella, se iba a tal sitio, entonces lo ponía allí, sacaba el saca. Era todo un ritual, vamos a decirlo de esa manera. Uh-huh. Y entonces yo, tratando de profundizar aún más en todo esto, cuando tú quieres enfocarte un poco más, cuando uno habla a veces de meditación y relajación, hay ciertos elementos que uno utiliza para, ¿verdad?,
para lograr ese efecto. Y uno de ellos es, por ejemplo, enfocar tu atención en algo, prestar atención a ciertos sentidos. Y entonces yo pienso que no sé si tú coincides, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, enfocado de la manera correcta, algo como sentarse a probar una cerveza, buscar los sabores, puede ser una experiencia de relajación, porque cuando hablamos de meditación o concentración, no es otra cosa que es buscar enfocar nuestra atención en algo en específico. Y a mí me parece que cuando uno toma una cerveza en esta experiencia de tratar de identificar, saborearla, descubrir los sabores, yo pienso que eso es una experiencia, digamos, mínimo, que es relajante para ti, porque requiere, como te mencioné, enfocar tu atención en algo específico. ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, pues yo tengo el span la brecha de atención súper corta. Así Ok. que yo creo que yo soy un buen ejemplo para hablar de eso. Tú mencionaste la relajación y la meditación. Eh, a mí me gusta mucho el yoga. Ok. Y no es algo que practico todo el tiempo, pero cuando me quiero relajar, lo encuentro como una buena herramienta para bloquear otro ruido que está en mi día a día y concentrarme en mí. De la misma manera, cuando tú quieres enfocarte en una cerveza, hay muchas cosas que tú puedes hacer para enfocarte en esa sola cosa y poder usar todos tus sentidos. Una de ellas es ruido, ¿verdad? Eliminar el ruido, quitar la música muchas veces. Eh, Otra de ellas es la luz. Los colores bien intensos tienden a desviar nuestra atención. Así que en un cuarto que no tenga colores muy llamativos o demasiadas cosas, eh, una luz que no sea muy fuerte y olores. Si tú quieres enfocarte específicamente en cómo degustar esa cerveza, tú puedes ir a un cuarto que no tenga velas, que no esté dentro de la cocina, por ejemplo, donde los olores son bien intensos. Y por último, esta parte de la visión, donde unimos la visión, el gusto y el olfato, es el vaso. Para cada tipo de cerveza hay un vaso distinto y Mm, esto no es una regla en piedra. Lo que claro, pasa es claro. que existen ciertos vasos que pueden o fomentar la espuma para que, por ejemplo, un Mm, vaso de cerveza tipo Pilsner tiende a ser un vaso más largo, con unas paredes verticales, deja que la espuma suba y la espuma se convierte en el protagonista. ok. Pero cuando probamos, por ejemplo, eh, una stout o una cerveza que es añejada quizás en barricas de roble, donde los sabores son intensos, pero pueden a veces ser bien complejos, buscamos una copa en forma de tulipán. Mm, Entonces, esa geometría donde converge la geometría en el centro tiende a concentrar esos vapores en un solo lugar. Entonces, nosotros podemos ahí enfocarnos y decir, siento estos olores, siento este tipo de texturas o este tipo de efectos en mí cuando la estoy consumiendo. Y por último, ¿con qué te la comes? Si yo quiero tener una experiencia multidimensional, digamos, de una comida y una cerveza que una mejore a la otra, pues yo planifico ambas. Pero si yo quiero solamente enfocarme en esa cerveza y entender más cómo yo reacciono a esos insumos que están en esa cerveza, busca cosas que sean más simples. Pan, galletas saladas o galletas por soda, tener un poco de agua. Muchas veces ayuda a tener un poco de granos de café por el lado. Entonces ok, olemos eso por un momento para evitar esa fatiga del paladar. Y ok. entonces volver de nuevo a atacar la cerveza y decir, ok, ahora estoy sintiendo olores más a galletas, a mantequilla quizás, que no puede ser algo positivo, ¿verdad? Claro, claro. Eh, y entonces de esa manera tenemos cosas simples o cosas conocidas que nos sirven como descanso a los sentidos para entonces cuando volvamos a la cerveza poder disfrutar y entender qué es lo que estamos sintiendo. Sí. Cristian, ¿tu esposa comparte ese interés a mayor o menor grado por este mundo de las cervezas y eso? No necesariamente. Ok. Digamos que no es una bebedora de cerveza, pero es mi mejor crítica
Ok. y tiene un paladar bien, bien sensitivo y avanzado. Entonces, cada vez que yo estoy haciendo una cerveza y estoy intentando a veces definir qué es lo que está ahí, si quiero que pase más tiempo fermentando, si ya está lista para ser consumida, ella se convierte en mi nariz. Digo, ven acá, necesito que huelas esto y sin ningún tipo de opinión previa me digas qué estás oliendo. Y es porque tiene un paladar que tiene la capacidad de discernir muchas cosas. Ok. Pero sí, ella, o sea, en mi viaje como foodie, ¿verdad? En mi viaje de entender qué son los sabores nuevos, las comidas nuevas, yo creo que yo no pude haber pedido una mejor pareja porque realmente ella me complementa en tantos ámbitos de la vida, pero también en explorar nuevas comidas, nuevas bebidas, nuevas culturas, nuevos lugares. Sí. Te preguntaba eso porque obviamente esa es la relación, digamos, en este momento como que más importante de tu vida, porque es la que obviamente tu compañera de vida que compartes mayor cantidad de tiempo. Y mencionaste al principio que de socializar, de compartir con otras personas, surge todo este camino de descubrir la cerveza. Y entonces eso es como cíclico, ¿verdad? Eso es como un círculo. Entonces regresa a un punto donde el mundo de la cerveza y de lo que tú haces te permite entonces socializar y crear relaciones, ¿verdad? Y conocer y compartir. Y entonces no es tan solo, como te mencioné, la cerveza y tomarla, sino es compartir con personas que tú disfrutas también estar con ellos, ¿verdad? Entonces, si tu pareja lo disfruta, pues es algo beneficioso cuando, por ejemplo, para mucha gente la bebida no es otra cosa que un medio para alejarse de su pareja o de las relaciones, que en este aspecto, pues tu pasión también pues sirve para cultivar relaciones. Definitivamente. Tenemos otras cosas en común, ¿verdad? Claro. Especialmente los vinos espumosos. Okay. ¿Verdad? Tendemos a pensar, ¿verdad?, en el champán o en la cava, pero hay una variedad bien grande de vinos espumosos y ese tipo de bebidas lo hemos usado, ¿verdad?, como una zona de paz en un campo de batalla de sabores cuando queremos llegar a un punto donde, ok, va a haber un solo tipo de bebida en esta cena. ¿Qué podemos consumir los dos? Y entonces buscamos quizás un vino espumoso que sea de un carácter más suave, perfumoso, un tanto agrio. Y ahí tenemos mucho en común. Ok. Cristian, hablamos ya sobre tu podcast, The Food Engineer, pero háblanos un poco más sobre eso. ¿Dónde te pueden conseguir? Si alguien tiene... Hay preguntas que yo las he notado aquí y no las he puesto porque sé que por ahí nos vamos. Y por ejemplo, cuando hablamos de ¿se dice IPA o IPA? ¿Cómo se llama? IPA o IPA. India Pale Ale. Sí, Lager Beer y todas esas cosas que si nos vamos por ahí estamos... Y además que esa información ya tú la tienes en tu podcast. Háblanos un poco sobre dónde te consiguen, si alguien quiere conversar contigo, contactarte, ¿cómo te pueden conseguir? Pues mira, en las redes sociales principales, Facebook e Instagram, pueden buscar The Food Engineer Podcast. En mi página web, thefoodengineerpodcast.com, o me pueden escribir un email a thefoodengineerpodcast@gmail.com. Súper. Cristian, gracias por esta conversación. Como te decía, yo no me imaginaba hablando de este tema en el podcast, pero realmente ha sido una conversación muy interesante. Yo sé que mucha gente la va a disfrutar y le va a despertar mucha curiosidad. Gracias a ti, Cristóbal. Quiero agradecer una vez más a Cristian Joel Mercado Acevedo por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Es muy interesante ver el crecimiento, la trayectoria de este joven que desde lo conozco desde que era niño y soy muy orgulloso de él. Quiero compartir contigo las que entiendo son 3 lecciones aprendidas en esta conversación con Cristian. Número 1, como él nos mencionaba, crecer duele. Cualquier cambio que requiera progresar, crecer, aprender, siempre va a haber algo que vamos a tener que sacrificar a cambio. Algo va a doler. Número 2, la pasión se nota, la pasión se ve. Cuando hablamos de algo que realmente nos apasiona, nuestras palabras, nuestro lenguaje corporal lo proyecta. Así que es muy importante encontrar pasión en las cosas que hacemos para poder transmitir en nuestras palabras. Y tercero,
hay que escribir, hay que documentar. Cada vez que queramos hacer algo para nuestro progreso, tenemos que escribir y documentar para ver qué realmente funciona en nuestras vidas. Recuerda que puedes visitar nuestro grupo en Facebook y solicitar ser parte de este para que comentes, preguntes y seas parte de la conversación de todos los seguidores de este podcast. Nos cambiaron los muñequitos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.